Lo hablábamos fuera de cámara, pero está la parte profesional y está la parte personal. Investigando un poco también me veo un poco reflejado, la imagen externa y la interna. Pero la invitada de hoy es extrovertida, increíblemente, pero yo conocí esa faceta, la extrovertida. Realmente nos parecemos mucho en ese sentido, en que en nuestro trabajo somos serios, profesionales y seguramente tiene que haber un mindset por ahí. En lo personal sí, existe, pero también coincidimos de que ambos venimos o iniciamos en el tenis y pasamos al pádel. En lo personal sí hubo un clic, nunca pensé en cubrir este deporte y ahora vamos a abordar un poco con ella, porque en este momento me dijo que no estaba cansada y es lunes. Entonces eso también habla de cierta preparación, porque bueno, en lo personal tampoco me siento cansado. Pero bueno, por supuesto con el honor y el privilegio de poder recibirla, es la primera mujer que recibimos en Pal Sin Escalas y la voy a comprometer también a que elija la siguiente mujer que va a pasar por este programa. Pero bueno, con el honor y el privilegio de recibirla a ella, Vero Vircea, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Bien, todo bien. Bueno, comenzando hoy lunes, pero este programa seguramente los seguidores los van a ver a posterior. Pero por supuesto también darle la bienvenida a él, como en cada programa, con la elocuencia, la asertividad y por supuesto siempre hay una anécdota o algo apuntado en esa famosa libreta de Nico. Nico de la Vecchia, bienvenido. Hola Tuki, hola Vero, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, me alegro Bueno, mucho. Vero, hablábamos de Perdón, Tuki, que... perdón. Sí, Vero es la primera dama en activo, la primera, exactamente. porque tuvimos a Paula Paulita Yeraguibel. Eraguibel. Exactamente. En activo eres Es la verdad. primera, pero mira, Nico siempre ahí atento con los datos. Eh, Los Es que, detalles importan. es- es que después Paula me mata, si no. no, nos mata a los dos. Yo por distraído Claro. también. Bueno, eh, pero hablábamos de que eres extrovertida, increíblemente, porque la mayoría de las personas te ven tu trabajo súper enfocada, haces lo que tienes que hacer. Y ahora sí vamos a extender un poquitito eso, pero eh, y esto te trajo puntos a favor, puntos en contra. Cuéntame un poco eso. Bueno, la verdad es que muchas veces pues se malinterpretan las situaciones. Yo creo que hay que tener en cuenta en qué momento está cada persona y qué es lo que tiene que transmitir. Sí que es cierto que, bueno, hay gente que tiene facciones en la cara que aunque estén serios no parecen que sean introvertidos o que no sean o que lo sean. Y en mi caso es verdad que tengo unos rasgos que también reflejan, no lo digo yo, lo digo porque me lo ha dicho mucha gente pues mal carácter. Entonces yo creo que la gente se confunde en ese sentido y sí que es verdad que me ha criticado mucho por las caras y por la seriedad que tengo dentro de la pista, pero tengo que decir, como bien dices tú, que soy una persona muy extrovertida, que me gusta mucho reír, de pasar tiempo con mis seres queridos, con mis amigas, disfrutar de la vida y bueno, al final pues el trabajo pues muchas veces no te deja reflejarlo como es en otro aspecto de tu vida. Bueno, y en lo personal, recuerdo un momento cuando jugabas con el año anterior, en el 2024, con Marta Ortega. Estábamos viendo cancha principal. No recuerdo bien el día, si era viernes o sábado, pero si no me equivoco, entraron era ya casi llegando al fin de semana. Y bueno, yo estaba, creo que era el partido de Agustín Tapia, si no me equivoco, o alguno de la Central, de eso estoy seguro. Y claro, tú venías con Marta, y Marta toda amorosa, como que sonriente y demás, y tú llegabas así, toda sonriente. Y de la nada, bueno, surgió la plática, hiciste un chiste, increíblemente. Y bueno, coincidimos de que tenemos una amiga en común, que es Soledad Jiménez,
inmediatamente lo que hiciste tú, sacaste una foto, nos sacaste unas fotos a los tres y se la enviaste. No sé si existirá esa foto todavía en tu teléfono, te la encargo muchísimo, pero bueno, tengo esa anécdota que fue en Puerto Cabello. Pero a mí fue todo lo contrario, lo que me transmitiste. Bueno, me Entonces, alegro, fíjate, depende de cómo observes y en el momento que lo observes. Entonces, me alegro, me para alegro. Que te juicios llevaras hay una buena. muchísimas cosas. Bueno, Vero, hay algo muy importante en lo que quiero hacer hincapié, que es a la hora de elegir los equipos de trabajo. ¿Qué es lo que, qué es lo fundamental? ¿Cómo eliges tú un entrenador? ¿Cómo eliges una compañera? Eh, ¿Qué es lo fundamental en esto? Pues depende mucho de la situación personal y profesional en la que te encuentres, pero sobre todo a nivel interno, cómo se sienta uno mismo, porque es verdad que yo he estado con diferentes tipos de entrenadores, he pasado por entrenadores muy exigentes y entrenadores menos exigentes que no estaban tan focalizados y no daban tanto, bueno, no prestaban tanta atención. Entonces, en ciertos momentos de mi vida necesitaba una cosa y en otros momentos necesitaba otra. Entonces, bueno, depende eso, se elige en función de qué necesita el jugador en ese momento. Y luego en cuanto al compañero, siempre pidiendo opinión al entrenador, a tu equipo más cercano. Sí que es verdad que la última decisión la tiene el jugador, pero bueno, me gusta mucho escuchar a mi entorno. Y a la hora de... Vero, Sí, Vero, adelante, Nico. estuviste mucho tiempo con Maxi Castelote. Exactamente, con Maxi estuve, pues no me acuerdo ahora mismo, pero te podría decir, no sé si 7, 8 años que me Claro. inicié con él en el pádel profesional, fue él el que me introdujo en este deporte, en la competición. Y la verdad que venía de un deporte de tenis, como bien mencionabas al principio, venía de un deporte muy exigente, entonces seguí como la dinámica de la exigencia hasta un punto que me encontraba con ganas de cambiar y de estar un poco más tranquila, de que, bueno, pues un poco más libre. Y busqué pues otro tipo de entrenador que me pudiera ofrecer eso. Por eso te decía que depende del momento, el jugador siempre ¿Y, busca una cosa. y a qué edad empezaste, Vero? O sea, ¿a qué edad A empezaste como ver, profesional? como profesional, creo más o menos sobre los 22. Claro. Sobre los 22. Me inicié a los 19, pero sí que es verdad que los 2, 3 primeros años, pues bueno, jugabas algún torneo tipo madrileña y bueno, sí que es verdad que me metí rápido en primera división, pero lo que es el circuito profesional, pues tardé un poquito porque bueno, al final venía de un deporte que para mí es totalmente diferente, más allá de que se juegue con un implemento en la mano, pero me costó mucho adaptarme y eso hizo que me empezara más tarde, obviamente. Habías comenzado con clases, ¿verdad, Vero? Dando clases y luego te insertas en el profesionalismo, pero ¿qué es lo que te lleva a eso? Pues me lleva a que mi entrenador en ese momento, pues, y gente de mi alrededor, pues me insiste en que quizás se me podría dar bien meterme en la competición y bueno, y ver cómo me desarrollo en ese ámbito. Entonces, bueno, al principio sí que es verdad que estaba un poco reacia porque venía del tenis y acabé muy quemada. Sí. Pero bueno, me animé. Yo sí que es verdad que el gen competitivo no se me había ido nunca y rápidamente pues empecé ahí a escalar poco a poco en la competición. Y Se nota muchísimo que sos muy competitiva. Eh, no sé si la foto que te mandé, yo creo que hace por lo menos 10 años, así que tendrías 23 ahí. Sí. Y creo que fue en Valencia o en Alicante, por esa zona. Y yo también te vi muchas veces competir en la madrileña, eh, contra Alba Galán, con Martita Exacto. Ortega, Con eh, Talabán, Perla Mesa. exactamente, con Martita, Exacto. exactamente. Y siempre, pero lo único que me despistaste es en que sos extrovertida. Yo siempre pensé que eras, porque siempre te vi, porque
te he visto muchas veces entrenar, te he visto entrenar con Maxi Castelote, te he visto entrenar en el duet de Las Rosas, ¿Mm? ¿no? O sea, sí que es cierto, te voy a ser muy honesta, sí que es cierto que esto lleva un proceso y que antes no era lo que soy ahora. Es decir, Ujú. el carácter que yo tengo ahora no era el que tenía hace 10 años, y que he intentado evolucionar como persona, cambiar. Es verdad que muchos aspectos de la vida te hacen ser de una forma que uno no quiere, pero por suerte pues he intentado mejorar y creo que ahora estoy en un momento en el que soy diferente, o sea, me abro mucho más a las personas, no tengo tanta desconfianza y soy mucho más extrovertida. Entonces, bueno, es verdad que Qué hace bueno. 10 años se podía reflejar eso perfectamente en mí. Claro, Claro. claro. Y decías, bueno, haciendo hincapié en esto, eh, decías que ya no eres quien eras antes. Em, y a ver, investigando un poquito, en algún momento, en alguna nota dijiste que antes, y obviamente eso ya está en el pasado, eras muy mala compañera. ¿Qué es lo que cambió en ti para que hoy seas la Vero de hoy, la Vero Vircea 2.0, por así decirlo? Pues el trabajo psicológico. Sí. El hecho de abrirme más a las personas, de pues eso, tener más confianza, depositar más la confianza en las personas que tienes a tu alrededor, que te intentan ayudar. Y eso fue lo que me hizo cambiar, obviamente también dejando un poco el ego a un lado y siendo consciente de los errores que tiene uno mismo y que yo rápido identifiqué, bueno, rápido, quizás me costó un poco, pero que por suerte me di cuenta de que no lo estaba haciendo bien y gracias a la persona que tenía al lado y que sigo teniendo al lado, que es Betina, mi coach, pues he evolucionado para bien. En esos momentos, ¿qué era lo que lograbas identificar que te hacía pensar eso? Eh, ¿Te enfocabas en los errores de tu compañera o había Claro, sobre todo pensamientos? la frustración, o Claro. sea, lo que dices tú, focalizaba mucho en la persona que tenía al lado, no era consciente de que yo también tenía muchos errores que cambiar, muchas cosas que mejorar. Entonces eso pues al final me metía en bucle, donde solo ponía el foco en eso, en mi compañera. Entonces claro, siempre cuando tenía un error, siempre la machacaba a ella y me olvidaba de que yo también había tenido muchos errores. Y referido a las compañeras, eh, ¿de qué compañera es de la que más aprendiste? Pues he aprendido mucho, varias cosas de todas, pero quizás Bárbara Las Heras, que fue con la jugadora con la que empecé a destacar, Sí. aprendí mucho más allá del carácter, del mal carácter que tuve en esa época con ella, pero me enseñó mucho porque es una jugadora muy paciente, muy calmada, que bueno, pues se calma mucho en los momentos críticos. Eh, Como digo, es muy paciente y sabe controlar una situación difícil, sabe animar muy bien en situaciones adversas. Entonces, bueno, en ese sentido sí que me ayudó muchísimo. Y bueno, justo la nombras a ella y sé que hubo un momento especial, hubo un torneo especial. Cuéntame un poco de ese torneo. Pues con ella hubo varios, pero no sé a cuál te refieres exactamente. Comentabas, te daban a elegir cuál era un momento favorito en el pádel y era un torneo, no sé si la época, creo que era época World Padel Tour, que te había marcado, que Sí, lo habías disfrutado muchísimo. No recuerdo bien el sí, nombre, pero fue la etapa que disfruté con ella, que desarrollé con ella, que crecí personalmente y profesionalmente con ella. Sí que es verdad que hubo un torneo muy especial, que fue el de Marbella, que creo que se jugaba en una plaza de toros, que fue nuestra primera final, que perdimos en el tercer set contra las actuales número uno, Paula y Ari. Y la verdad que lo disfruté muchísimo porque me pudo acompañar toda la familia y donde me sentí muy competitiva y, y bueno, y me porté bien. me, La doctora Bárbara Las Heras. Exacto. Porque
hace rato también que la venimos hablando con ella para ver cuándo podemos entrevistarla. Espero que sea pronto. También hemos disfrutado mucho esa etapa de tuya con Bárbara porque eran una pareja durísima y se disfruta mucho desde afuera cuando las parejas no son siempre las mismas, se van cambiando, van rotando. Vos Mm. ahora estás número 10, ¿verdad? Y, y Barbie también creo que por la lesión que tuvo en la rodilla, que estuvo bastante tiempo parada. Bueno, ahora Sí. está un pelín más relegada, pero espero que pronto la tengamos también ahí metida entre las mejores. Porque, Exactamente. Yo creo que al final de una lesión tan dura como la que ella tuvo, es verdad que hay un proceso más allá de la rehabilitación, luego hay un proceso de adaptación que te lleva tiempo y yo creo que ella está en un punto donde lo va a encontrar muy, muy pronto. ojalá que la tengamos pronto. Pero me Sí. hiciste acordar que hubo un torneo, creo que es un máster, que te toca jugar con Delphi Brea. Sí, Cuéntame, en diciembre del año pasado. exactamente, cuéntame un poco de esa experiencia en ese torneo y en ese momento lo que significó para ti. Pues fue un torneo que lo disfruté muchísimo. Es verdad que había mucha incertidumbre porque al final con Delphi yo no había entrenado nunca, no había jugado nunca y creo que entrenamos 1 o 2 días antes del máster y bueno, pues hicimos todo lo que pudimos, acabamos número 3 en el podium y ya te digo, yo creo que por su parte también lo disfrutó mucho por cómo me lo comunicó, me lo transmitió y yo igual, o sea, al final me tuve que adaptar a las circunstancias porque no entraba con Arantzazu en el máster y eso es verdad que mentalmente me quebró muchísimo porque tenía muchísima ilusión de después de venir a hacer muy buenos resultados con ella, pues que ella no se pudiera meter, la verdad es que me lo tomé mal, porque tenía ganas, obviamente. Y bueno, se me dio la oportunidad por la lesión de Bea en ese momento y ya te digo que lo disfruté mucho. Bueno, este año ahora van por la revancha, ¿no? Porque ahora van a salir con Aranza de pareja número 6 y, y ojalá que puedan clasificar y darse ese gusto. Ojalá, o sea, al final Arance y yo tenemos muy buena relación más allá de lo profesional. Creo que somos dos jugadoras luchadoras que no damos una bola por perdida por muy adverso que esté el resultado y yo tengo mucha ilusión y mucha confianza depositada en este equipo. Seguramente les va a ir bien. Aparte la veo a Aranza que definitivamente encontró su lugar en la derecha porque venía cambiando, jugaba en la derecha, jugó un poco de revés, pero yo creo que su posición o donde saca mejor rédito es ahí en la derecha. Y con el despliegue físico que tenés vos, porque realmente sos no sé cómo describirte, como un ratón, no sé si conociste a Speedy González, un ratoncito que andaba por todos lados. Eh, No, si no, después buscarlo por YouTube, Lo vamos te a vas a mandar. reír, te vas a reír un poco. Pero sí, creo que llegás a todas las bolas, corres todas las bolas, no das una por perdida. Bu- En ese nivel, lógicamente, están todas las chicas que hacen lo mismo, ¿no? sí, al final yo creo que la situación en la que está ahora mismo el pádel femenino es un deporte donde físicamente se requiere muchísimo. Eh, yo todavía tengo muchísimas cosas que mejorar más allá del físico. Hay muchos aspectos que mejorar y que estoy en ello, pero creo que al final sin el físico hoy por hoy no se podría estar dentro de las 16 20 primeras parejas porque hay más explosividad, más potencia.
También sostener en el tiempo la cantidad de torneos que hay, pues requiere estar bien. Bueno, un cúmulo de circunstancias que a lo mejor antes te permitían, también porque había menos competiciones, pues estar físicamente no tan bien, pero yo creo que ahora es clave. Pero Te quiero hacer dos preguntas sobre esto que acabas de mencionar. Una, si me podés decir algún golpe específico que quieras mejorar o que, sin dar detalles para los rivales, ¿no? Por supuesto. Pues hay Eh, un golpe, que, que sí que es verdad que en el año con Bárbara lo tenían bastante bien, que era el por tres, pero sí que es verdad que en ese año, creo que con Bárbara estuve 2 años y medio, a mitad del año y medio, del segundo año, perdón, al año y medio sufrí un problema en una tendinopatía en el hombro y es verdad que me quitó mucha potencia Ujú. y dejé como un poquito apartado ese golpe que me gustaría pues volver a retomarlo, puesto que ya tengo más estabilidad en el hombro y estoy ganando fuerza. Así que ese sería un golpe a mejorar y a recuperar. Vale, y el segundo tema era, estaba relacionado con lo siguiente. Se han metido tres o cuatro nenitas, pues son nenitas, son unas niñas, ¿no? Como Eustero, Ale, Martina, son niñas muy jovencitas que apenas tienen, son menores de 18 años, em, con lo cual, lógicamente, eso hace que el deporte sea cada vez más potente. La tenés a Gema, la tenés a Paulita, que cada vez define mejor. Entonces, creo que va por ahí lo que vos decías, ¿no? Tener un poco más de potencia, no hacer los puntos tan largos, los partidos tan largos, los torneos tan largos, y encima con la cantidad de torneos que tienen para competir durante el año, la temporada se hace un poco larga. Sí, Discúlpame, por eso entiendo la pregunta de Tuki al principio, donde te preguntábamos si estabas cansada, porque vienen los jugadores, hay algunos que están tocados, otros que se han lesionado y demás, y sí, la pregunta creo que quería ir por ahí. sí, no, es cierto que la temporada, bueno, cada temporada está siendo más dura que la anterior. Y es imprescindible, vuelvo a repetir, estar bien físicamente, pero no quita que el desgaste muchas veces es imposible de frenar. O sea, siempre hay algo, una molestia, un dolor con el que tienes que jugar y mentalizarte de que va a estar ahí. Obviamente las niñas todavía no creo que tengan ningún problema porque al final no les ha dado tiempo a ese desgaste, pero hay que jugar con eso. O sea, es que no hay otra. Si quieres estar arriba del todo y estar en un circuito tan competitivo como el que hay ahora, es clave.
Vero, hiciste un cambio físico impresionante. Comentabas que eras flaquita y hoy por hoy, bueno, lo sigues haciendo, pero ¿qué es lo que más te ha costado de ese cambio? La clave fue cambiar la nutrición. Yo hace unos años no prestaba atención a la nutrición. Sí que es verdad que físicamente me mataba, pero me costaba mucho ganar masa muscular, potencia. Entonces fue clave eso, cambiar la nutrición, centrarme bien en lo que tenía que comer, en la suplementación también. Y eso fue lo que me hizo dar el cambio. Y haciendo hincapié seguramente en los trabajos de fuerza. Sí, sí, obvio, obvio, también. O sea, yo seguía, al final de la planificación física no cambió mucho, pero sí que es verdad que hacía la nutrición como correspondía, pues no, por mucho perdón, se me ha ido, por mucho que físicamente hiciera las cosas bien, pues no iba a ganar peso y masa muscular, que era lo que estaba buscando, que también era un tema que tenía ganas de verme un poco eh, más gordita. Fuerte. Pero me gustaría preguntarte más que nada, porque ¿qué es lo que pasa? Hacíamos hincapié que son muchísimos torneos. Estos últimos años hay tiempo para poco. A ver, tiempo para poco, entre comillas, depende, porque dependes de un resultado, luego de la gira, o si te toca la semana de descanso, eh, luego a entrenar, pero en esos momentos, por ejemplo, de competencia, considerando que, bueno, a ver, estás, te va relativamente bien y ya me comentarás qué sería un torneo en el que te va bien o que lo consideras positivo. Em, ¿De qué manera trabajas? Sobre todo que lo considero importante, la parte mental. Eh, ¿Tienes sesión con algún equipo, con la coach o con tu psicóloga? ¿De qué manera lo trabajas? En los torneos siempre, antes de irte al torneo, yo siempre intento hablar con la psicóloga, la coach, transmitirle las sensaciones que tengo, con qué ánimos voy al torneo, cómo le afronto, o si hay obviamente que cambiar cosas y hablar cosas. Y durante el torneo también intento tener comunicación con ella. Más que nada porque las circunstancias son muy cambiantes, te puede ir mal en un entrenamiento y ya psicológicamente ahí te vienes un poquito más abajo, o todo lo contrario. Bueno, como ya te digo, la temporada está siendo tan dura, es difícil de sostener en el tiempo, ir al 100% a cada torneo, entonces eso también psicológicamente lo tienes que llevar trabajado. Y, por ejemplo, suponte, en un partido importante, ¿qué es lo primero que tienes en cuenta? Está bien, están las rivales, pero en ti y en tu compañera, en tu equipo, ¿de qué manera se En un, prepara? par- en un partido importante, bueno, creo que todos los partidos son importantes ahora porque no te puedes descuidar. Y a la vista está los últimos torneos que yo he perdido con parejas que estaban más lejos del ranking Ujú. que yo. Y es verdad que casi siempre intentamos, pues eso, visualizar partidos, analizar cómo juegan las rivales en otras situaciones de juego, intentando siempre que las condiciones sean similares a las que vas a jugar contra ellas. Pues eso, hablar, tener una charla preparatoria con el coach, pues eso, tranquilizarte antes del partido, y yo sobre todo intento no darle muchas vueltas, no suelo machacarme mucho psicológicamente. Eh, y Pero, por ahí va, perdón, Nico, perdón, iba por ahí. Decías en una oportunidad que mientras más simple jugabas, jugabas mejor. Sí, o sea, cuanto menos piensas, en este caso, cuanto menos pienso, juego mejor. Fluye todo más. Cuando le doy muchas vueltas a la cabeza, intento interpretar todo, cada cosa, al detalle, al milímetro, lo que te dice el entrenador, lo que te dice la compañera, lo que te dices a ti misma, pues yo creo que va peor. Entonces yo intento eso, obviamente desde un orden y una estrategia clara y planteada, pero intento evadirme de...
de los pensamientos, que muchas veces parecen que no, pero a veces son negativos. Suelen ser constructivos, pero no desde una perspectiva positiva. Entonces, tienes que jugar todo el rato con eso, intentar, pues eso, olvidarte y centrarte en solo una cosa. Adelante, Claro, Nico. por eso, por lo menos desde mi punto de vista, eh, me sorprendió sinceramente eh, que no obtuvieran mejores resultados. Obviamente que no siempre se dan las cosas como uno piensa, pero se las veía unidas, se las veía coordinadas, se las veía en la misma senda, incluso después de una derrota se las veía saludarse, abrazarse, eh, no sé, prometerse que todo saldría mejor y los Bueno, al resultados no final, llegaban, un poco injusto, ¿no? Con Alex, ¿el qué? Perdón, lo último no. que digo que esta última pareja de con Ale, que todos pensábamos que ustedes iban a ser una de las parejas, por lo menos para estar en semifinales, como mínimo. Sí, o sea, de hecho, nosotros firmamos dos finales que fueron Doha, el mayor de Doha y Ujú. Bruselas. Y bueno, al final sí que es cierto que con Ale siempre ha habido un problema de entendimiento en cuanto a formas de jugar. Ella tiene una forma diferente de ver el pádel, yo tengo otra, ella intenta pues jugar de una forma que muchas veces yo no compartía y viceversa. Entonces, pues eso fue un poco lo que llevó a no llegar a un entendimiento dentro de la pista y a que no funcionara como en un principio queríamos. Pero, o sea, no se dio en los últimos torneos, sino que incluso al principio se daban circunstancias en las que dentro de los torneos que llegábamos a semis o a cuartos, pasaba. Entonces, siempre ha estado ahí, nos ha costado un poco, pues eso, encontrar una esencia de juego conjunta. Vero, y decías eso de que no había entendimiento. eh, Haciendo hincapié en el equipo de trabajo, no había entendimiento por el lado del equipo de Alejandra con el tuyo, o por ahí No, o cuando sea, iba un nosotros hacíamos el entrenador. mismo. No, nosotros estábamos con el mismo entrenador Ok, y pero al final es eso, como que teníamos formas muy diferentes de jugar y no encontrábamos la forma de encajar clave de conectarnos. esas formas. Entonces, probábamos una cosa, no salía, probábamos otra, tampoco salía, entonces era así, luego al final se te da una frustración en el tiempo que dices, joder, intento adaptarme, pero no sale, entonces, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay algo en lo que sí conectaron, ¿eh? A ninguna de las dos les gusta que le digan no pasa nada cuando erran una pelota. Totalmente. Eso no, sí pasó. Sí. ¿Y ahora con quién van a estar como entrenador con Aranza? Bueno, Aranza, como todos sabéis, está en Barcelona. Ella va a seguir con Martín Canali y yo voy a empezar un proyecto con Miguel Vita aquí en Madrid, donde compartiremos entrenadores para los torneos y se irán turnando. Ah, perfecto. Aprovechamos para mandarle un saludo a Martín Canali, que bueno, se está resistiendo un poco con su agenda para poder estar presente. Me dijo que después de que venga Prato, que él con todo gusto, que es un poco tímido. Que bueno, le- No, le- tímido no es. para las cámaras, según él, pero bueno, ya vamos. Es mi responsabilidad sacar lo mejor de él. Muy bien, seguro que lo consigues. Bueno, Vero, quiero hacer hincapié ahora a ver, en este torneo que ha pasado. Eh, Me decías, bueno, no llego cansada, ya estabas comenzando Hombre, teniendo con en todo. cuenta que he perdido en primera ronda eh, los últimos 4 torneos, pues es imposible que esté cansada. Sí, He tenido más pero tiempo para recuperar que claro, pero ojo, y entrenar. conociéndote con lo exigente que sos, capaz que te vas a entrenar todos todos los partidos, todos los días y por No, no, eso. al final hemos estado entrenando, hemos seguido haciendo mis cosas, mi rutina, pero sí que es verdad que cuando
pierdes antes, te vas antes y tienes más tiempo para recuperar, más allá de que entrenes, pero al final solo estás entrenando. El torneo te desgasta mucho porque también estás con la incertidumbre, con los nervios, y eso Por ahí también forma parte del cansancio. Entonces, bueno, he tenido tiempo para recuperar. y bueno, y hago hincapié ahora en este nuevo proyecto con Aranza. ¿Cuáles son tus expectativas y con respecto a qué puede esperar ella de ti? Pues teniendo en cuenta que el año pasado nos juntamos justo en la misma mitad de año, quizás un poquito más tarde, pero jugamos pues a partir de agosto, creo, juntas. Ahora se va a dar en julio, o sea que prácticamente va a ser lo mismo. Sí que es verdad que nos juntamos para luchar los cuartos, rascamos varias semis, yo creo que fuimos muy competitivas y yo creo que ahora va a ser lo mismo. Vamos a intentar, pues eso, sostener esos cuartos y competir, sentirnos competitivas con las tres parejas de arriba que para mí son las que marcan la diferencia con el resto. ¿Se permiten soñar con llegar al máster? Sí, por supuesto, de momento estamos dentro, creo. Estás Sí, como, está en creo que pareja 10 en la número race. 6. Parejas No, es. no, pero está en pareja número 6 con Aranza. Sí, o sea que bueno, pues intentaremos avanzar, escalar y estar lo más arriba posible para estar en máster, que al final es lo que todo jugador desea a final de temporada como premio. Vos en la race estás número 12, Vero. Sí, no me he fijado. No, hoy Ok. lunes no he visto la actualización del ranking. Sí que vi la Yo- semana pasada, pero esta no. Sí, sí, yo lo miro todos los lunes ya como una costumbre y como ibas a estar hoy, lógicamente, me fijé, estás número 12, así Ah, que pues espero, genial. sí, sí, así que espero que puedan estar. Y saliendo las Ojalá, dos de... quedan muchos torneos, ¿eh? Muchos Claro, torneos importantes y bueno, vamos a ver. hay que sumar. Hay que Exacto. sumar porque hay muchas parejas que vienen hay muchas parejas que vienen de atrás que están muy duras. Eh, Pero es que al final es lo que te digo, cuando un deporte se profesionaliza y mejora las condiciones, pues la competitividad aumenta y cada vez es más difícil. Y lo bonito de ahora es que conseguir unos cuartos, unas semis, una final, pues tiene un mayor sabor de boca. sí, la verdad que sí. Pero salió el lanzamiento nuevo de tu pala, de Homa. Contame un poquitito eso, qué es lo que se viene, qué características tiene tu pala y tu vínculo obviamente con la marca. Pues fue un proceso súper bonito, la verdad, porque no había tenido una pala personalizada nunca. Y Joma me dio la oportunidad de entrar en el proyecto, de analizar todo muy minuciosamente, estuvieron súper enfocados en él. Yo también me dieron la potestad de, bueno, elegir y eso. Y la verdad es que me sorprendí muchísimo porque creo que dimos con lo que estábamos buscando desde un principio. Buscábamos un color que no se pareciera a ninguna pala que estuviera en el mercado. La forma creo que también han innovado mucho porque no hay, no, vamos, ahora mismo no recuerdo otra marca que tenga una forma similar y si la hay, tiene que haber pocas. Y lo que se buscaba era una pala que tuviese el punto dulce amplio, pero un pelín arriba para que fuese más de potencia y hicimos un montón de pruebas. De hecho, probé tres moldes diferentes con tres materiales diferentes y me refiero al carbono y Sí. a todo lo que llevan. Y la verdad es que súper contenta. Es verdad que es una pala de nivel alto que te cuesta adaptarte a ella porque, bueno, pues por la forma que tiene y lo que despide, pero la verdad es que estoy encantada y yo creo que ha dado muy, muy buen resultado de cara al público. Pero, y bueno, me conectó con este torneo lo que me venías diciendo, no sé si tendrá que ver, pero sobre todo con hacerte sentir especial. Eh, Seguramente fuiste en más de una oportunidad a Argentina y sé que para las jugadoras es muy especial, pero
qué es lo que te llevas de los viajes argentinos? No sé si habrá alguno en particular, pero es una completa locura. Mis Sí. amigas por ahí que juegan al pádel, locas por vos, locas por Alejandra, o sea, están, las tienen fanatizadas tanto a mis amigas como a mis amigos, o sea, les encanta ver el pádel femenino. Sí, Argentina la verdad es que acoge a todos los jugadores, te diría todos al 100%, con un cariño muy especial y eso, y esa cercanía que tienen allí, pues al final se transmite, se siente, te sientes como muy querido desde el primer momento, todo el mundo se acerca, todo el mundo te pide una foto, todo el mundo te da algún regalito. O sea, para mí es uno de los torneos más bonitos que hay en el año. Un segundo, que se me ha ido. No te Perdón. preocupes. Para mí es Blooper. uno de los torneos más bonitos que hay en el año, lo disfruto muchísimo y nada, espero que en el futuro se pueda hacer alguna que otra prueba más, aparte de la que ya está en el calendario. Nico, Bueno, yo quería preguntarte por alguna, si de las chicas nuevas que hay en el ¿Mm? circuito, Andrea Austero, Alejandra, Martina, eh, Hanna, no sé si la llegaste a Sí, ver, sí, a sí. Hanna Montes, eh, si ves en alguna de ellas, eh, no sé, no quiero decir la futura número uno, pero si ves alguna de ellas, algo en particular que te guste más que otra. Pues hay una jugadora que me gusta mucho, que es para mí muy completa y que físicamente la veo muy bien y que puede desplegar muchísimo en el futuro, es Raquel Eugenio, que creo que es Mm. canaria. La La verdad que es que la he juega con visto en Virginia, ¿no? varios, sí, la que juega con Virginia Riera, eso es. La he visto en varios torneos y la veo súper completa y me gusta mucho, sobre todo también el carácter que refleja en la pista, lo que transmite. Qué bueno, pero buenísimo. Porque aparte es nuestro futuro, ¿no? España tiene un Obvio, o sea, de futuro. aquí a unos años cuando las de mi año no estemos, pues ellas van a ser las que representen todo el legado que queda por delante y yo creo que lo están haciendo muy bien los entrenadores, ellas mismas también y nos va a quedar un pádel femenino muy bonito. bueno, pero quiero hacer hincapié en lo siguiente. Eh, Sé que en algún momento tuviste arritmia cardíaca. ¿De qué Sí. manera lo afrontaste? Te lo hablo porque me ha pasado en lo personal a los 17 años, pero fue nada más un sustito. Pero ¿de qué manera lo afrontaste? Bueno, la verdad es que es un síndrome que yo nací con él, que me di cuenta a los 8 años porque sufrí la primera arritmia. Luego se dio en el tiempo con 18, 19 años, pero siempre se ha dado fuera del ámbito del deporte, nunca haciendo deporte, entonces como que no le daba importancia porque era más un tema mental cuando se desarrollaba que un tema físico. Pero cuando me pasó, pues sí que es verdad que lo pasé muy mal. De hecho, ya te digo, me pasó comprando con mi madre y no me lo esperaba. Y los solventamos bastante bien, rápido. Estuve un mes fuera de la competición, pude recuperarme em, bien y por suerte después de las lesiones pues no se me reprodujo otra vez el síndrome bueno, como al tratarse de una vena accesoria entre aurículo y ventrículo, que era lo que desencadenaba ese tipo de arritmia cardíaca, pues muchas veces por la gente que me escribía me decía, "Jo, es que se me ha reproducido otra vez, vuelve a salir otra vez esa vena". Entonces, en mi caso no, se quemó bien en la cirugía y estoy con un corazoncito nuevo. Es bueno que puedas hacer conciencia de esto, porque al final del día es el apoyo que puedes brindar.
para quien lo Sí, ha o sea, pasado. yo creo que es súper importante hacerse las pruebas más allá de que hagas deporte o no hagas deporte. Al final son cosas que están ahí, que muchas veces pasan desapercibidas y de repente aparecen. Te pueden aparecer como a mí a los 8, te pueden aparecer a los 40, como me comenta la gente. Y al final hay que tenerlo bien atado porque muchas veces se desencadena en un problema mayor. En mi caso me dijeron que no hubiese desencadenado en ninguna muerte súbita ni más allá, pero claro, son cosas que hasta que no estás dentro del quirófano no lo sabes. Entonces, bueno, por eso creo que es importante estar pendiente de ello. Y sobre todo de tu salud. Bueno, mejoraste tu físico, durante todo este tiempo estuviste trabajando en ti, en la psicóloga, o sea, creo que el camino del deporte también te ha encaminado por ahí para Sí, también hacer una mejor versión. al final el deporte pues te marca la disciplina y va instaurado en ello. O sea, no hay forma de quitártelo. Pero, No, ¿tienes es la única alguna, forma de llegar arriba, si no es imposible. ¿tienes alguna manía, alguna cábala? No, la verdad que, que no estoy pendiente de como algunos de no pisar las líneas. Sí que es verdad que a lo mejor con las botellas intento siempre ponerlas de una forma muy concreta y ordenada, pero no más allá de eso. A lo Rafa Nadal, ¿no? Sí, O sea, te sí, pateamos las exactamente. botellas y te Rafa ganamos el Nadal. punto. Rafa tenía alguna que otra más las mías. Sí, sí. Sí, sí. Eso de tocarse la oreja, tocarse la nariz, tocarse la boca, los hombros, todo Sí, eso. sí, sí, exactamente. Bueno, buenísimo. Pero quiero preguntarte ¿cuál es el momento, digamos, más gracioso o el que más recuerdes como jugadora o en la competencia? Pues el momento más gracioso fue en el primer mundial y el único mundial en el que he estado, que con la selección, la verdad, con todas las chicas me lo pasé increíble. Lo disfruté muchísimo, hubo momentos para todo, pero sobre todo de risas. Ese torneo para mí, ese campeonato fue muy especial. Y mira, sobre todo, porque ¿qué es lo que pasa? Están todo el día, eh, a ver, compites contra tus rivales durante todo el año y lo que genera la sensación, como se dice, el momento mundialista unifica, porque ya directamente las tienes de compañeras de equipo. Y eso, como, a ver, te enteras que vas al mundial, ¿en qué momento te enteras? O cómo te Bueno, sentías nos enteramos porque ese año sí que es verdad que veníamos haciendo muy buenos resultados, estábamos esperando a que la seleccionadora dijera la lista oficial y hasta mitad de año no lo supimos, o sea, tuvimos una incertidumbre increíble, estábamos súper nerviosas, al final nos llamaron eh, Em, y el hecho de lo que tú decías, de estar con las compañeras que normalmente te enfrentas a ellas en un torneo como este, o sea, pasa desapercibido totalmente. Es que ni se te olvida desde el primer momento y solo estás pendiente de irte con una, irte con otra, hacer una cosa con una, hacer otra cosa con otra, salir a tomarte algo, salir a cenar, obviamente siempre a mucho antes de empezar a competir en los momentos que te deja la selección. Pero luego los momentos que se pasan en el hotel, los entrenamientos, la tensión que hay entre los partidos, lo que te dice una, lo que te dice otra de competir, los nervios, o sea, son cosas muy bonitas. ¿En qué ¿Dónde más? mundial estuviste? ¿En qué mundial estuviste, Vero? En el pues ahora que creo que era Dubái, del 22, En el 22 es Dubái. Con Isiar Montes, ¿no? con Iciar, sí. La vi, vos seguro que la llegaste a enfrentar o no. Pues cuando la enfrenté a Iciar, yo no, realmente todavía no, creo que llevaba un año compitiendo de forma profesional que ella jugaba con Alejandra, creo Mm, recordar. Pero ya ella ya estaba a punto de retirarse. claro, claro, porque sí, sí, estamos hablando de hace 10 años, 2014, 2013, y
No, te lo preguntaba porque era curiosa su situación porque no era una jugadora, o sea, la viste, es pequeña, muy pequeñita, Sí. y no es una jugadora de potencia, sin embargo, tenía una ubicación mental donde, pu- Perfecto, sí. claro, O sea, sí, ella se anticipaba muy bien a la jugada. O sea, estaba siempre bien colocada, era imposible buscarle un hueco. Es lo que yo recuerdo de ella. sí, Era sí. muy difícil de jugarla. Muy difícil. De hecho, fue muchas veces número uno, ganó muchísimos torneos, muchísimos campeonatos. Eh, y estarás, yo creo, tenés chances para estar en los próximos mundiales, ¿o no? ¿Cómo te ves? Mm, sabes que todo depende, los mundiales dependen mucho de cómo estés en ese momento. O sea, Ujú. yo creo que se trata mucho del nivel de competición, de competitividad en el que estás en esa temporada. También en el ranking, pero bueno, al final el ranking es un reflejo de cómo te va durante la competición. Pero es eso, o sea, cuando se acerca el mundial, ese mismo año es importante pues tener un buen rendimiento. Bueno, ojalá que te tengamos ahí como Ojalá. rivales, como rivales, pero bueno, siempre es un placer verte jugar. Muchas gracias, ojalá. Yo también lo deseo. Pero, ¿dónde hay más presión? ¿En, unos cuartos o semis de Premier Padel o jugando para la selección, definiendo un punto? Jugando para la selección, 100%. Hay una responsabilidad, no sabría cómo describirte, que no he sentido en Wow. ningún torneo oficial, más allá de que sea más mayor, P1, o sea, como en los mundiales, creo que no hay nada. Vamos, yo en ese mundial estaba súper nerviosa, pero súper nerviosa. ¿Y qué haces en estos momentos para tranquilizarte o en qué pensás o en qué te Nada, concentrás en o un torneo es verdad que, pues eso, pues las compañeras, ver que también están así, pues eso te ayuda porque te dices, bueno, tranquiliza, ¿no? no soy exactamente, te tranquiliza. Pero luego ya sí que es verdad que cuando te metes en pista, sueltas un poco y te relajas. Claro, Ya claro. ves que empiezas bien, bueno, pues intentas pues eso, que no se alarguen mucho los partidos, sobre todo los del principio, que son los más asequibles, pero bueno, hay que lidiar con ello, porque sí que es verdad que muchas veces te puede jugar una mala pasada. Claro, bueno, lo bueno, por un lado, es que sabés que tenés a las mejores compañeras, Por supuesto, ¿no? estaba Porque, brindada con los mejores, sabía que ellas iban a sacar a la selección campeonas en la final. y claro, porque no es o sea, estar con semejantes jugadoras como Gema, como Ari, como Paula, no sé, Ale Salazar, Sí, em, sí, totalmente. yo creo que eso te ayuda mucho. Aparte, España Mm. tiene desde hace unos años. Es que realmente yo creo, no sé cómo explicarlo, cómo decirlo, pero yo creo que a veces dejamos de valorar un poco a las chicas que vienen, eh, que no están a lo mejor pareja número uno, pareja número dos o pareja número tres, pero es que el nivelazo que tienen todas, mirá Carmencita con Bea ahora que llegaron a la final. eh, Están pareja 9 o pareja 10 y llegaron a la final. La verdad que tienen un nivelazo y vos que estás número 10 número 12 eh, tienen un nivel de juego y han tenido un crecimiento personal, obviamente para los que te conocemos de hace muchos, muchos años, que es una alegría y aparte eso demuestra todo el trabajo que hay detrás tuyo, porque no es que creciste porque sí, creciste por tu esfuerzo, por tu sacrificio. Siempre que te vi entrenar y te he visto muchas veces, aunque vos no me hayas visto,
siempre he valorado eso, el esfuerzo, la Bueno, es atención que que le prestabas. al final yo creo que también las circunstancias, el hecho de yo no nacer o criarme o desarrollarme en un deporte como el pádel desde los 10 8 12 años, pues me ha hecho que yo me tenga que esforzar el doble porque al final el hecho de empezar a competir con 21 pues obviamente no es lo mismo. O sea, llevaba 2 años entrenando pádel, eh, ya te digo, es que no sabía ni que existía. O sea, si no Ujú. hubiese sido por mi padre, es que no sabía ni que sigue existiendo. O sea, es que las circunstancias se han dado así, entonces es lo que ha hecho que yo me tenga que esforzar el doble y decir, ostras, es que no he nacido con una pala en la mano, es que me tengo que... Entiéndeme, o sea, que no he tenido ese desarrollo en un momento de crecimiento en el que yo me he sabido adaptar desde un primer momento y ya llegar a los 20 con una sabiduría grande, sino que ha tenido que ser un proceso pues que se ha tenido que acelerar a base de trabajo y esfuerzo. En la parte masculina hay un jugador que vivió lo mismo. Adrián Alemandi ¿Mm? también pasó por el mismo proceso que vos. No fue un jugador que se crió en el pádel, no tenía de jugar cadetes, juveniles, infantiles, sino que él jugaba al tenis antes en Argentina Sí, y cuando vino a España conoció el deporte o se metió más de lleno porque él ya en Neuquén lo conocía, en Argentina lo conocía y sí. y se puso, igual que vos, se puso a competir y tenía que luchar día tras día para poder Bueno, acortar distancias con los jugadores exacto, pues eso, eso yo creo que es la clave, es bueno, que si no, pues sí. así que un meritazo que estés donde estés en este momento. Muchas gracias, Nico. Seguiré ahí intentando remar, que cada vez está más Claro, duro. no queda otra, ¿eh? Y Pero bueno, la vida es así, en todos los ámbitos hay que esforzarse, si no es imposible llegar a nada. quiero preguntarte por ella. Te pregunto por Martita Ortega. Sé que se llevan muy bien y si tienes algún momento, ya sea reciente o que recuerdes con mucho cariño. Pues tengo muchos, porque con Marta, pues mira, de hecho, en Burdeos el año pasado, que fue la única final que jugué con ella, ¿Eh? que la disfruté muchísimo, y fue una etapa cortita, pero en la que aprendí y la que me enseñó mucho como compañera y la que me llevó muy bonitos recuerdos. Burdeos lleno, me acuerdo. O sea, un estadio me sorprendió bastante ese torneo en lo personal. Eh, Sí, 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 siempre ha respondido muy bien. y, por ejemplo, hablando de torneos, ¿cuál es tu... Te voy a poner en presión. ¿Cuál es tu favorito o por el que tienes más preferencia y por qué? Pues Roma, a pesar de que los resultados nunca han sido buenos, Roma me parece un torneo precioso, Y el precioso. calor. Y el calor, obviamente, también, pero lo que lo que transmite el entorno donde se hace, la gente que también en Italia responde muy bien y es muy, muy cariñosa y muy cercana, pues yo creo que hace pues un conjunto de cosas y de circunstancias que te hacen disfrutar mucho del torneo, más allá te vaya bien o te vaya mal. ¿Eres de leer, Vero? Sí, leo bastante. Y algún, eh, seguramente todo, o sea, en lo personal también. ¿Qué libro estás leyendo en este momento o qué recomiendas también para los deportistas? Pues terminé Autobiografía de un yogi hace poco, y son libros, pues, sobre todo muy enfocados a la religión, ¿no? O sea, Ujú. este era de budismo, pues, me gusta leer mucho del gnosticismo, o sea, cosas muy, muy cercanas a la religión. Un poco para aprender, más Buenísimo. que para de leer por leer, pues para aprender lo que estoy leyendo. Bueno, y eso obviamente se ve reflejado luego, o sea, es como tu momento de Sí, 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 sí. relajación. Mi momento de paz.
dentro de tanta acción. Bueno, Vero, ya para ir cerrando, no sé si Nico tendrá algo ahí en el tintero o apuntado en su libreta, pero si tuvieras que mirar a el pasado, porque sé que ha pasado bastante tiempo de aquella decisión, de aquella primera pala, una pequeña Vero, ¿qué es lo que le dirías hoy? Pues le diría que gracias porque me ha enseñado a estar donde estoy hoy, porque gracias a la decisión que tomé en su día puedo disfrutar de algo en lo que no pensaba que existía y gracias también, por supuesto, a mi padre, que fue el que me metió en este deporte, pero vamos, le diría sobre todo eso, gracias, que he aprendido muchísimo de la que era Vero de antes y por suerte he evolucionado y bueno, lo seguiré haciendo porque yo creo que todas las personas tenemos margen de mejora para seguir creciendo. Nico. No, yo lo último que quiero decirle es gracias también a Vero por, primero por haber aceptado tomarse un tiempo para poder conversar con nosotros, que es un placer verla ya desde pequeña, verla entrenar, verla jugar, verla competir, verla por ver que nunca se rinde, que esos creo que son los valores que debe tener un buen deportista, un gran deportista. Creo que Vero es una gran deportista, una gran jugadora de pádel. Desde aquí, desde Padel Sin Escala, le deseamos lo mejor para su unión con Aranza, que la veamos en el máster y ojalá que en el próximo mundial también la tengamos ahí como rivales, porque siempre seremos argentinos, pero será un placer verla jugar. Pues muchísimas gracias a los dos por darme la oportunidad de charlar un ratito con vosotros y nada, a ver si nos podemos ver muy prontito en algún torneo, evento, liga, donde sea, donde haya pádel. Bueno, Vero, Seguramente. te voy a comprometer públicamente. eh, a ver, primer buen resultado de Vero Virce de Aranza. Una de las dos tiene que estar acá. Viene a hablar al programa. O- Claro, claro, por Ustedes supuesto, cuenta pondrán con la ello. fecha. Cuenta con ello. Bueno, No sé perfecto. dónde estás, pero Eh, eh, seguramente que algún torneo lo acerca. bueno, perfecto. Vero, ¿a quién vas a convocar para ser la siguiente invitada de Padel Sin Escalas? Puede ser del masculino o del femenino. Hombre, pues está claro, ¿no? A mi compañera Aranza. Ok. Seguro que os da grandes momentos. Ok, ok, ok. No, Aranza siempre me hace reír. Donde la veo me hace reír. Y Pues por eso mismo, que seguramente que disfruten mucho los espectadores y vosotros. bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias a quienes nos acompañan en cada programa. Por supuesto, suscríbanse para recibir las notificaciones de cada programa. Vero Virceda ha pasado por Padel Sin Escalas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otro capítulo. Hasta luego. Bye bye.